Bien, como dijimos, para las fuentes reguladas necesitamos un elemento que mantenga la tensión constante, y ese elemento se llama un diodo Zener, que es un diodo que trabaja en inverso, ya, en esta zona, y si lo metemos en esta zona el voltaje casi no varía, pero debemos garantizar de que circule una corriente mínima que nos garantice que hay un voltaje donde inicia la zona, o sea, este voltaje es donde inicia la zona, y ahí para adelante, a medida que crece la corriente, pues el voltaje va variando un poco hasta llegar a Z máxima, que no la podemos superar, o si no, el diodo se va a quemar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si cojo el Zener y lo mantengo en la zona Zener, o sea, en esta zona, y coloco en paralelo la carga, el voltaje sobre la carga es la misma sobre el Zener, y podré garantizar que el voltaje se mantiene más o menos constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este circuito lo voy a alimentar por la fuente que dijimos nosotros, que es un transformador, que son unos diodos rectificadores, y que es un condensador que filtra la señal, y tengo esto. Esa es la señal. Pero lo que vamos a decir, pues esta tensión de acá, vamos a la tensión no regulada, es decir, la que me entrega el condensador, ya sabemos que no es regulada porque al variar la red esta tensión varía. Entonces, lo que vamos a representar, en lugar de pintar todo el condensador y el transformador, es una fuente la vamos a llamar la tensión no regulada, que ya sabemos que es la tensión que va a aparecer en el condensador. Yo no puedo hacer esto porque cuando yo meta a la zona Zener y no limito la corriente va a crecer, va a tratar de crecer, e inmediatamente va a quemar el Zener. Por lo tanto, siempre que trabaje con un Zener yo debo limitar la corriente. En este caso voy a colocar una resistencia R1. Y aquí entonces tendré la tensión de salida, que es la tensión que cae sobre el Zener. Y de ahí pues podemos usar circuitos. Esta fuente produce una corriente I1, esa corriente I1 llega a este nodo, se divide en la corriente que va por el Zener y la corriente que va por la carga. Entonces se me vuelve un análisis de circuitos donde podemos sacar conclusiones de lo que está sucediendo siempre y cuando tengamos el modelo del Zener. Vamos a decir lo siguiente: en este circuito supongamos que la tensión no regulada sea 10 voltios, que la resistencia R1 sea 500 ohmios, y que el Zener tenga las siguientes características. Estas características las va a dar, o las tiene que dar el fabricante. Va a decir que IZ mínimo es igual a 0.2 miliamperios. Es decir, que no, si circula menos de 0.2 miliamperios, quiere decir que nos salimos de la zona Zener. Normalmente los fabricantes dicen lo siguiente, dan una corriente de referencia, por ejemplo dicen IZ, si IZT es igual a 5 miliamperios, nosotros le garantizamos que el voltaje que va a aparecer sobre el Zener es 6.8 voltios. Es decir, que si yo le aplico por acá 5 miliamperios, el fabricante me garantiza que por aquí hay, en ese momento sobre el Zener, 6.8 voltios. ¿Qué quiere decir? Yo puedo modelar de la siguiente manera. Si yo parto de BZ0, para que llegue a este punto, es una corriente por la pendiente de esta recta, que es lo que he llamado RZ sub 0. O sea, mi modelo del Zener lo voy a representar como una resistencia, igual que pintaba aquí en directo, una resistencia que llamo RZ, y donde empieza la zona, que la voy a llamar BZ0. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Yo qué puedo decir? 6.8 voltios, que es el voltaje que me da de referencia, o sea, en este punto aquí va a ser igual al voltaje que hay aquí, más la caída que voy a tener circulando 5 miliamperios por la resistencia de 20 ohmios, o sea, más 5 miliamperios por 20 ohmios. Esto nos da 0.1, nos indica que el voltaje de inicio, o este punto importante,
lo llamo 6.7 y entonces tendría mi modelo de diodo Zener. El otro dato que después lo trabajemos es que la potencia máxima del Zener sea 1 vatio, que nos va a servir de referencia para calcular cuánto es esta corriente IZ máxima. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a convertir que esto se vuelve en un análisis de circuitos. ¿De qué forma? Yo voy a decir lo siguiente, mi circuito cómo me quedó. Yo voy a tener una fuente 10 voltios, la no regulada. Voy a decir que esta resistencia es de 500 ohms, que me lo da el problema, y que este circuito equivalente es colocar aquí una resistencia RZ de 20 ohms y una fuente de 6.7 voltios. Y entonces, esto se me vuelve un análisis de circuitos. Si llamo esto B sub S, puedo decir lo siguiente: la corriente I1 es igual a la corriente del Zener más la corriente de la carga. Llegan a este nodo y se divide. Pero la corriente I sub 1 es igual a los 10 voltios de esta parte, menos los voltios, menos el voltaje que hay aquí, que es B sub S, sobre esta resistencia que es 500. Y eso es igual a la corriente que circula por el Zener. ¿Cómo calculo la corriente? Diferencia de tensión B sub S menos 6,7 sobre 20 ohmios, más la corriente de carga, que sería B sub S sobre RL. Y esa sería mi ecuación general. Y entonces lo que tengo que hacer un análisis ahora es, bueno, ¿y cuánto vale la resistencia de carga? La resistencia de carga puede variar desde cero, o sea, circuito abierto, o sea, hagamos el primer circuito, RL igual a infinito, o sea, ¿qué quiere decir? Aquí no figura esta resistencia, o sea, en esta ecuación esto sobra. Entonces simplemente nos queda una malla que nos dice que la corriente I sub 1, en este caso, es la corriente del Zener. Y es igual a 10 menos 6.7 sobre 520 ohmios. Y eso nos da que la corriente en ese instante vale 6.3 miliamperios. O sea, por aquí circulan 6.3 miliamperios. Si circulan 6 miliamperios, el voltaje que hay entre este punto y este punto lo voy a llamar B sub C0, en este caso lo voy a llamar B sub C0, va a ser igual al voltaje, a la caída que es esta resistencia más 6,7. Eso nos da que el voltaje es 6.826, es muy cercano a los 6.8 que teníamos de referencia. O sea, estamos en la zona, no hay ningún problema, está circulando 6.3 miliamperios, que nos asegura que está en la zona, y si ustedes calculan IZ máxima se van a dar cuenta que están lejos de IZ máxima. La segunda será entonces, ¿qué pasa si RL es igual a 2K? Que simplemente lo que vamos a hacer es colocar aquí una resistencia de 2K. Entonces, ¿qué vamos a decir ahora? El voltaje que aparece ahora, llamémoslo B sub S1, porque acuérdense que la salida va a depender de la corriente del Zener, que es la tensión que hay entre estos dos puntos. Entonces nos queda 10 menos B sub C1 sobre 500 es igual a BS1 sobre 20, que es la corriente del Zener, más B sub S1 sobre 2000, que es la resistencia, y en este caso nos da que B sub C1 nos da 6 puntos, pues despejan de ahí B sub C1, nos da que el voltaje es 6,76. Está muy cercano, está más o menos una variación de 0.1 voltio. Podemos seguir dándole valores a la carga, ya en un tercer caso, RL igual a 500 ohmios. Pero si coloco aquí 500 ohmios,
yo puedo de una vez decir, mire, aproximadamente el voltaje aquí va a ser 6.8, y si hay 6.8 sobre 500, la corriente de carga será del orden de 3.2 miliamperios. Y dijimos que por aquí máximo estaba circulando 6.8, indica que esto no es posible. Lo que me indica es que el diodo en ese momento está en inverso. Para poder hacer un análisis de circuitos y ver por qué se salió de la zona, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pintar el circuito nuevamente, pero lo vamos a acomodar de una manera diferente. Voy a decir, mire, yo tengo la fuente de 10 voltios, tengo la resistencia de 500 ohmios, pero como el Zener está en paralelo con la carga, me da lo mismo primero poner la carga y luego poner el Zener. Y de momento estoy viendo que la carga es 500, estos 20 ohmios, y que la tensión del Zener va a tener una fuente de 6.7. Esto es 10 voltios. Entonces voy a aplicar lo que ustedes conocen, un Thevenin. Un Thevenin es un circuito equivalente donde podemos cambiar todo lo que estamos viendo a la derecha entre el punto A y el punto B por una fuente de voltaje que es el voltaje Thevenin, que es la tensión que cae en estas dos partes, abriendo el circuito de carga. Y entonces en este caso el voltaje Thevenin sería 5 voltios, que sería la tensión en esta. Y luego hay una resistencia equivalente, cortocircuito aquí, y estas dos resistencias me quedan en paralelo, y el circuito equivalente me queda de la siguiente manera. Una fuente de Thevenin de 5 voltios y una resistencia equivalente de 250 ohmios. Obviamente, si usted aplica 5 voltios, nunca podrá que el Zener llegue a 6.7, que es lo mínimo que necesitamos aquí, 6.7. Por lo tanto, quiere decir que el diodo está en inverso, o sea, el circuito real nos queda así, el diodo está abierto, o sea, usted tiene una resistencia de 500 ohmios, el Zener no está haciendo nada, aquí tiene otra de 500 ohmios, por lo tanto, entre estos puntos ahí, aquí es 10 voltios, perdón, ya el circuito completo, aquí habrían 5 voltios, el Zener no está por fuera, está por fuera, pues esto no nos sirve. Entonces nosotros podemos hacer análisis y decir, bueno, entonces hay un reto que ustedes lo pueden asumir, que es el siguiente. ¿Cuál será la resistencia mínima de carga que puedo colocar yo aquí para que el Zener no se me salga de zona? Recuerde, para que no se salga de zona, la corriente aquí nunca puede bajar de 0.2 miliamperios, que es lo que dice el fabricante. Ese va a ser mi modelo. Entonces aquí tendría 20 ohmios, podría conocer la tensión que hay aquí entonces, máxima, en ese momento, y mirar entonces el voltaje que hay aquí sobre la resistencia, le debe dar la corriente, que es esta corriente, más esta, conocería la de carga y podría determinar cuál es este valor mínimo que puedo colocar ahí. Después ustedes pueden decir, oiga, ¿y qué pasa si la tensión varía entre 9 voltios por abajo, perdón, 9 voltios por abajo y 11 voltios por abajo? Es decir, que el voltaje de red nos hiciera variar 1 voltio aquí. ¿Qué pasaría con la salida para diferentes puntos de carga? Lo pueden hacer para 2K. Saben que no pueden poner 500 porque lo van a sacar de zona, pero hágalo con 2K y si quieren vuelvan y analizan todo lo que acabo de analizar para análisis de circuitos.